acerca de la oración de Nehemías. Si aún no sabes de lo que estoy hablando y no has podido ver el servicio del domingo pasado, ya se encuentra en el canal de YouTube, está ahí el mensaje. Búscalo porque es muy importante para el resto de esta serie que estamos hablando. Gracias a los que me mandaron un mensaje, realmente fue bueno ver que fue una semana de bendición. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos prepare para recibir su palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este nuevo día que tú nos regalas. Hoy estamos aquí por tu gracia, por tu bondad y tu misericordia. Y sabemos, Señor, que tú tienes palabra hoy para nosotros. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos iniciado una serie llamado Nueva Realidad. Nueva realidad, basado en el libro de Nehemías. Ya estuvimos hablando de eso el domingo pasado y aprendimos en Nehemías capítulo 1 que una forma importante de enfrentar la nueva realidad, como lo enfrentó Nehemías en el capítulo 1, fue con una búsqueda profunda de Dios. Él y el pueblo de Israel buscaron con profundidad a Dios a través de la oración. Una oración profunda donde se adoró, donde se intercedió por otros, donde se confesó y donde se pidió. Eso abarcó todo el capítulo 1 del libro de Nehemías, una búsqueda profunda de Dios. Hoy día vamos a ver el capítulo 2 del libro de Nehemías, donde nos va a enseñar la segunda parte de cómo enfrentar esta nueva realidad en la que estamos viviendo. Esta nueva realidad donde, como Israel lo vivió. Israel vivió en la Jerusalén hermosa, su ciudad hermosa, su templo hermoso. Vivían en esa realidad hasta que Nabucodonosor les invadió y destruyó la ciudad, destruyeron las puertas, destruyeron el templo. Y la realidad completa cambió del pueblo de Israel por miles de años. Ellos tuvieron que enfrentar esa nueva realidad. Frente a esa desgracia, esa miseria, produjo emociones profundas en ellos, como la tristeza y como el temor. Fueron las emociones que se empezaron a notar de una manera grande en la gente de Israel. Como en estos días de hoy también, la tristeza y el miedo es algo que se está reflejando de una manera grande. Si he visto algo que ha paralizado a las personas poder avanzar, es con el miedo. El miedo los ha paralizado, el miedo los ha detenido para no avanzar hacia lo que Dios tenía planeado para sus vidas. Les voy a compartir algo muy sencillo, muy personal. Yo recuerdo que estaba en una alberca, en una piscina con muchos amigos, y en eso vi cómo las personas subían hasta lo más alto y se lanzaban un clavado. Yo no sé qué se me ocurrió en ese momento, que hice lo mismo. Empecé a subir hasta que llegué a lo más alto y me acerqué para lanzarme, y en ese momento que me iba a lanzar, mis pies no me respondían. Se quedaron como clavados ahí. Yo quería saltar y la gente gritaba, salta, salta. Entonces, por no sentir vergüenza, yo decía, salta, Nando, salta, pero parecía que me habían puesto cemento y no me movía. ¿Qué era? El temor. El temor me había tomado y gracias a un amigo subió sin que yo me diera cuenta y yo seguía ahí tratando de lanzarme hasta que mi amigo subió y él me empujó con todas sus fuerzas y yo di el grito más grande de mi vida. ¡Ah! Y por fin me lancé. Pero el temor nos puede detener. El temor, las emociones nos pueden paralizar para no avanzar hacia proyectos o metas o deseos que quisiéramos lograr. Creo que todos los que nos encontramos acá, creo que todos los que estamos escuchando este mensaje, sabemos que el temor nos puede paralizar y nos puede detener. La pregunta es, ¿necesito eliminar la tristeza y el temor de mi vida para poder avanzar? ¿Necesito sacarlo completamente de mi vida?
Hoy día vamos a ver cómo un hombre de Dios experimentó estas emociones fuertes que estoy compartiendo con ustedes. Experimentó temor, experimentó tristeza. Y esas emociones, vamos a ver cómo no fueron impedimento para alcanzar la visión que Dios tenía para su vida y para el pueblo de Israel. Vamos a ver Nehemías capítulo 2 y vamos a empezar con los dos primeros versículos. Nehemías capítulo 2 y dice así, Nehemías 2, versículos 1 y 2. Un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecer vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estás enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo. ¿Qué está diciendo Nehemías? Algo muy interesante. En primer lugar, Nehemías nos está ubicando cuando ocurre esto. Y nos dice que ocurre en el mes de Nisán. ¿Cuándo es el mes de Nisán? Es en abril. Es abril. Y es muy interesante porque el capítulo 1 ya Nehemías nos había dicho que ocurrió el informarse de la nueva realidad de Jerusalén en el mes de Kisleaú, que es finales de noviembre, comienzos de diciembre. Así que había pasado aproximadamente 4 meses que Nehemías había orado, que el pueblo de Israel había orado y no pasaba nada. Y entonces Nehemías sigue diciendo, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecer vino al rey, ya hemos dicho que Nehemías era copero, así que Nehemías estaba realizando su oficio, el servirle al rey el vino. Recuerden algo, el copero era un puesto de alta confianza, no cualquiera lo podía tener. Tenía que ganarse la confianza del rey porque era el que protegía que al rey no lo asesinaran. Él tenía que tener mucho cuidado con la comida y la bebida del rey. Así que él estaba cumpliendo su función. Era como su guardaespaldas personal y estaba muy cercano al rey. ¿Y qué pasa ahí? El rey ya lo conocía porque él estaba cercano a él. Y mira lo que sucede. Como él nunca antes me había visto, ¿qué? Triste. Esa emoción se estaba dando en Nehemías. El rey entonces me preguntó, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te encuentras triste? No me parece que estás enfermo, así que debe haber algo que está causando dolor. El rey quería saber qué era la causa que estaba generando esa tristeza en Nehemías. Pero mira cómo termina este versículo 2. Dice, yo sentí mucho miedo. Acá hay dos emociones, la tristeza, pero también el temor. Y esa palabra miedo realmente está aterrorizado, un temor muy grande. ¿Por qué tendría Nehemías miedo cuando el rey le está preguntando por qué estás triste? Porque en esa época, si alguien se atrevía a traerle tristeza al rey, el rey fácilmente mandaba, maten a esa persona. Él sabía lo serio que era generarle al rey una incomodidad como tristeza. Así que él estaba con gran temor por lo que podía sucederle. Entonces vamos a ver qué hizo Nehemías frente a ese temor. ¿Lo paralizó? ¿Lo detuvo? ¿Se quedó callado? ¿No hizo nada? ¿Se escondió? ¿Qué hizo Nehemías? Vamos a ver el versículo 3. Nehemías capítulo 2, ahora vamos a ver el versículo 3. Y dice, y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas con puertas consumidas por el fuego? Nehemías actuó, no se dejó dominar por el temor que lo paralice, sino actuó con valentía y le respondió al rey con valentía. Estamos viendo a un Nehemías valiente. En medio de la tristeza, en medio del temor, él está siendo valiente. Mucha gente cree que para ser valiente, no, el valiente nunca tiene temor. El valiente nunca experimenta tristeza. Y eso es algo totalmente equivocado. El valor, ponme la siguiente pantalla, el valor no es la ausencia de miedo.
El valor es seguir adelante a pesar del miedo que tengas. El valor no es la ausencia de miedo. El valor es seguir adelante a pesar de la emoción, del miedo que puedas tener. Nehemías sintió verdadero miedo. El gran Nehemías, el hombre que organizó toda la reconstrucción del muro de Jerusalén, tuvo temor. La valentía es indispensable para los grandes desafíos de la vida. Tú y yo enfrentaremos desafíos grandes en la vida y es ahí donde Dios espera que tú actúes con temor. Pero algo que quiero que entiendas, la valentía no es actuar de manera imprudente. La valentía no es decir, no, a mí no me va a pasar nada, así que voy ante el rey y le voy a decir, rey, Mira lo que pasó en el versículo siguiente de Nehemías. Y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruina, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo se acerca Nehemías al rey? Que viva su majestad. Es una valentía con prudencia. No es imprudente, es prudente, es sabio. Y se acerca al rey, viva su majestad, tratándolo con honor y tratándolo con respeto. Y luego Nehemías dice, ¿cómo no debe estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas? Ahora Nehemías abre su corazón al rey y le dice, la tristeza que me embarga es porque los sepulcros de mis padres, donde están mis padres, está en desgracia, porque se encuentra en una ciudad que está en ruinas. Y Nehemías sabía que en el Medio Oriente había gran respeto para el honra de los padres. Así que Nehemías estaba acercándose al rey. Tenía dos emociones fuertes Nehemías, temor y tristeza. Todos podemos experimentar temor o tristeza en nuestra vida. Muchas de emociones como ellas pueden estar tomando a veces nuestro control. Interesante que Nehemías no escondió lo que estaba experimentando. Nehemías fue vulnerable en compartir y decir lo que él estaba experimentando. Tanto así que él lo registra en su propio libro y él dice que él sentía temor y tristeza. Pero quiero que entiendas que experimentar esas emociones no te descalifican para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Experimentar tristeza, experimentar temor no te descalifica para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios te llama a actuar con valentía. Recuerda, pásame la siguiente lámina. La valentía no es la ausencia de temor, de tristeza o la emoción que sientas hoy. La valentía es seguir adelante con esas emociones. Y eso es lo que hizo Nehemías. Nehemías siguió adelante a pesar de las emociones que estaban en ese momento manifestándose en su vida. Permíteme compartirte un hermoso testimonio que me escribieron en esta semana, que tiene relación con lo que estamos viendo en este momento. Y esta persona me escribió y me dijo lo siguiente: pastor, el día de hoy, eso ocurrió el día jueves, Dios se manifestó grandemente en mi vida, ya que fui a hacer un trámite muy importante en el estado, que es sacar una licencia de manejo. Yo fui sola para hacer ese trámite y no hablo 100% inglés, aunque lo escribo, lo leo y lo entiendo, pero mi problema es hablarlo con fluidez. En fin, estaba aterrada, y es como sentía Nehemías, también miedo, temor, y empecé a orar y a pedirle a mi Padre Santísimo intercediera por mí, ya que solo Él podía ayudarme y nadie más. Estaba sola, nadie más. Cuando llegué al escritorio del policía me comenzó a hablar en inglés y yo entendí el 90% de lo que me dijo. Me pidió los documentos que necesitaba y casi estuvo a punto de decirme no, porque me estaba argumentando que mi recibo de pago tenía que ser de este mes. En fin,
Yo llevaba varios documentos de todo tipo y no sé cómo, pero comencé a hablar con él y le expliqué y me dio entonces la ficha para solicitar mi licencia. Y ¿sabe? Me fui a formar desde las 5:40 de la mañana. No tenía cita porque el problema del COVID dan citas hasta el próximo año. En fin, Dios habló por mí y me manifestó. Me tocó otra persona y fue muy linda y muy amable conmigo, y después otra mujer más también me ayudó y me dio un documento que avala que tengo mi licencia. Después me dirigí a otras oficinas para pagar el examen de manejo y Dios se manifestó otra vez. Dios es fiel y Dios obró en la vida de alguien. ¿Tenía temor? Sí, pero el temor impedía que podía lograr algo. No, buscó al Señor en medio de eso y Dios se manifestó. La valentía no es la ausencia de temor, la ausencia de tristeza. Es seguir adelante aún cuando experimentas esas emociones. Ahora, vamos a ver qué Nehemías le dijo con valentía al rey. Porque Nehemías está enfrentando un momento crucial. ¿Y qué le va a decir al rey? Miremos Nehemías capítulo 2, versículo 4 y 5. El rey le responde a Nehemías y le dice, ¿qué quieres que haga? Replicó el rey. Cuando Nehemías le expresa lo que estaba pasando, el rey le responde, ¿qué quieres que haga? El temor de Nehemías es que podía mandarlo a morir, a que lo maten. Pero el rey responde y le dice, ok, estoy listo, dime qué quieres que haga. Y me imagino en ese momento cuando Nehemías escucha esa respuesta del rey y le dice al rey, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo responda a tu petición? Nehemías se debe haber quedado emocionado, porque todo el capítulo 1, recuerdan, Nehemías había estado orando para que Dios toque al corazón del rey y él pudiera tener gracia ante sus ojos. Y ahora el rey había respondido porque Dios había tocado el corazón de un rey pagano. Entonces, ¿qué hace Nehemías cuando el rey le dice, ¿qué quieres que haga? Mira lo que hace Nehemías. Encomendándome al Dios del cielo, ¿qué hace Nehemías? Hace la oración SOS. ¿Has escuchado alguna vez la oración SOS? La oración de Nehemías capítulo 1 es larga, ¿no es cierto? Demanda adoración, intercesión, confesión y petición. Es una oración que toma tiempo. La oración SOS es una oración corta. Cuando tú te encuentras en la vida algo y tienes que actuar, no tienes tiempo para correr y pedir a otros que te ayuden en oración. No tienes tiempo para hacer una oración larga o un ayuno rápidamente del día. Tienes que actuar en ese momento. Cuando estás frente a un momento decisivo que se te va a presentar en la vida, usa la oración que usó Nehemías. Yo le llamo la oración SOS. ¿Y qué hizo? Me encomendé al Dios del cielo. Señor, me encomiendo en tus manos. Esa fue una oración corta, ¿no? Cuando estás frente a un momento decisivo y no sabes qué hacer, Señor, me encomiendo en tus manos. Señor, actúa. Señor, obra. Y ahí vas. Y mira lo que hace el versículo 5. ¿Qué hace Nehemías? Le respondí al rey. Qué interesante esto. Imagínate que Nehemías le responda al rey y le diga, rey, muy buena tu pregunta. Dame tiempo para pensar y cuando tenga todo pensado, recién te voy a decir qué es lo que quiera. Si Nehemías hubiese dicho eso, se hubiese acabado en ese momento la reconstrucción de Jerusalén. Nehemías estaba preparado para responder al rey. Mira lo que le dice. Y le respondí. Si a su majestad le parece bien, sigue siendo prudente, sigue honrando al rey. Y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego, y ahí viene la petición que va a hacer Nehemías, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Nehemías le hace un pedido atrevido, valiente al rey. ¿Qué le está pidiendo? Yo mismo quiero ir para reconstruir la ciudad de Jerusalén.
Nehemías estaba pidiéndole, rey, deja irme a la persona que era el guardaespaldas del rey, a la persona que tenía que velar por la seguridad del rey. ¿Tú crees que el rey fácilmente lo iba a dejar ir? Claro, si era alguien que le estaba trayendo problemas en el reinado, vete. Pero Nehemías le traía seguridad, confianza al rey. Pero Nehemías le pide con valentía, le dice, yo quiero ir. Esa es la primera petición que Nehemías está haciendo al rey. Miremos ahora el versículo 6, Nehemías 1:6. Y el rey le dice, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. ¿Qué hizo Nehemías? Bueno, voy a calcular. Dame 2 días para calcular la fecha. Porque tenía que calcular cuánto me va a tomar reconstruir la ciudad de Jerusalén. Quiero que notes algo. Nuevamente, Nehemías estaba preparado para responder. En esos 4 meses que Dios no había respondido, Nehemías se estaba preparando para cuando Dios abra la puerta grande, él sepa cómo actuar. Si tú no te preparas para el día que Dios te abra la puerta grande, perderás esa puerta grande. Y Nehemías aquí estaba diciéndole al rey el plazo de cuánto tiempo iba a tomar la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Versículo 7, vamos a ver entonces ahora el versículo 7. Entonces añadí, sigue añadiendo, no lo deja ir al rey. El rey le dice, ¿qué quieres que haga? Rey, todavía no te vayas, tengo más pedidos. Qué atrevido, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo? Lo está haciendo con valentía. Si a su majestad le parece bien, sigue tratándolo con respeto, la valentía no es ausencia de prudencia. Si a su majestad le parece bien, le ruego, ¿ahora qué le pide? Que envíe cartas a los gobernantes del oeste del río Éufrates. ¿Para qué? Para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Nehemías sabía algo. Nehemías sabía que desde el lugar donde estaba hasta Judá tenía que cruzar territorios peligrosos y que él podía ser detenido o podía ser asesinado. Así que él estaba pidiendo al rey un salvoconducto para que cuando pase y enfrente a otros me presente su salvoconducto. Date cuenta cómo Nehemías estaba preparado. Nehemías sabía que iba a necesitar salvoconducto para poder llegar hasta la ciudad de Jerusalén. Si no hubiese pedido el salvoconducto, Nehemías estaba muy emocionado y iba a ser detenido y regresado probablemente a donde el rey Artajerjes y perdería tiempo. Perdería la gran oportunidad que Dios le estaba dando. Veamos el siguiente pedido que Nehemías le hace al rey. Nehemías, ahora vamos a ver versículo 8. Y por favor, otro pedido más. Tengo otro pedido más, rey. ¿Cuál? Ordene a su guardabosque Asaf, que me dé, ¿qué? Madera. No solamente le dice, envíame a mí, no solamente dame cartas de salvoconducto, sino que atrevido, Nehemías, dame material para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Ese es un hombre que está actuando con valentía y quiero que notes, ¿para qué pide la madera? Para reparar las puertas de la ciudadela del templo. El templo todavía faltaba recuperarse una parte. La muralla de la ciudad, que era lo más grande, que era el plan mayor de Nehemías, y la casa donde he de vivir. Hasta en eso pensó Nehemías. Hasta el lugar donde donde se iba a quedar para poder vivir y para poder realizar la reconstrucción de la ciudad. Era un hombre preparado. La valentía y la preparación van juntas. Si eres valiente, pero no te preparas, pero Nehemías fue preparado y valiente y por eso se atrevió a actuar en ese momento. Estaba pidiéndole al rey, envíame a mí, dame salvoconducto y también provéeme los materiales que necesito. Veamos ahora, el valiente se prepara para lo que Dios va a hacer.
El valiente se prepara para lo que Dios va a hacer. Ahora imagínate si Nehemías en esos 4 meses que Dios supuestamente no respondía a la oración de Nehemías, Nehemías estaba en tristeza, pero en una tristeza de abandono total, de amargura contra Dios, y decir, me olvido de todo y me voy a disfrutar del reinado donde yo estoy como copero, yo gozo bien de este lugar. Pero él no hizo eso. Él se preparó. En medio de su tristeza, en medio del temor, en medio de las emociones que él tenía, él seguía confiando en Dios y se estaba preparando para lo que Dios iba a hacer. En esos 4 meses fue un tiempo rico para que Nehemías se prepare. Y mira, cada petición que Nehemías hizo al rey fue pensado muy bien, preparado muy bien. El valiente se prepara para lo que Dios va a hacer a través de él. El valiente se prepara para lo que Dios va a hacer a través de él. ¿Quieres saber por qué Nehemías tuvo gran valentía? ¿Cómo él pudo vencer el miedo, la tristeza? ¿Por qué fue tan valiente, tan osado de pedirle al rey 3 pedidos? Déjame ir, dame salvoconducto y dame los materiales. ¿Por qué Nehemías se atrevió a ser tan valiente? Y esto está en el versículo 8. Pon la siguiente. El rey accedió a mi petición, y ahí va a decir por qué. Dios estaba actuando a mi favor. Nehemías sabía algo. Dios está de mi lado. En medio de la nueva realidad que Nehemías está experimentando, en medio de la nueva realidad que Israel está experimentando, Nehemías sabe, Dios no me ha abandonado. Dios está conmigo y Dios se va a manifestar poderosamente. Y es interesante que esta expresión, Dios está actuando a mi favor, en el hebreo indica la mano de Dios está conmigo. ¿Y sabes lo que significa cuando se dice la mano de Dios está conmigo? Se dice el poder de Dios está a mi favor. Eso era lo que Nehemías estaba haciendo. En medio de la nueva realidad que él estaba viviendo, Nehemías no perdió el entender que Dios estaba a su favor, que Dios estaba a su lado, que Dios iba a guiarlo a que él logre la meta que Dios tenía para su vida y para el pueblo de Israel. En medio de la nueva realidad que estamos viviendo hoy, mucha gente se está olvidando que Dios está de nuestro lado, que Dios ha levantado un pueblo y que Dios va a actuar con poder en medio de estos tiempos desafiantes que estamos viviendo. Nehemías sabía esa tremenda verdad. Dios está actuando a mi favor. La siguiente lámina, por favor. El valiente se prepara para lo que Dios va a hacer. ¿Sabes por qué? Sabiendo que Dios está de su lado. ¿Sabes? Nehemías no fue al espejo y se miró al espejo y dijo, Nehemías, repítete, tú eres valiente. Otra vez, Nehemías, tú eres valiente. No, esas formas como el día de hoy mucha gente quiere obtener valentía, se mira al espejo y di a ti mismo, eres valiente. Soy valiente, soy valiente. Y algunos dicen que grites todavía, ¿no? Nehemías fue valiente porque entendió algo. Dios está a mi lado. Dios está conmigo. Yo sé que Dios está actuando conmigo. Y esa es un valiente. Puede realmente dar estos pasos cuando entiende que Dios está a su lado. Mucha gente el día de hoy está sufriendo en medio de esta nueva realidad que estamos viviendo. Israel también sufrió. Tuvo una nueva realidad que les trajo todo un cambio, toda una desgracia y que experimentaron de una manera realista, verdadera, que vivió el pueblo de Israel. Pero Nehemías enfrentó esa nueva realidad con valentía porque sabía que el poder de Dios estaba a su lado. Y ese poder de Dios no solamente iba a actuar en él,
sino iba a actuar en un rey pagano, en un rey que no honraba a Dios. Dios cambió el corazón del rey y en ese momento el rey le dijo a Nehemías: ¿qué quieres que haga? Dame tu lista de petición. El rey, la máxima autoridad, solo Dios, el poder de Dios podía hacer eso. Y miremos cómo termina esta parte, versículo 9. Cuando me presenté ante los gobernantes del oeste del río Éufrates, ya empezó Nehemías a ir rumbo a la ciudad de Jerusalén. Está en el camino y ahora está usando su salvoconducto. Les entregué las cartas del rey. Les dio las cartas que el rey le había dado. Pero quiero que veas cómo termina este versículo. Además, el rey había ordenado que me escoltaran que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Te pregunto, ¿Nehemías pidió al rey que lo escoltara su caballería? No. Dios responde más allá de lo que tú pides. ¿Te das cuenta? Dios respondió a Nehemías más allá de lo que él pidió. Dios hace algo más grande de lo que tú puedes pedir o imaginarte. Pablo ya lo dijo. Miremos Efesios capítulo 3, versículo 20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Dios puede obrar más allá de lo que tú pides, más allá de lo que tú anhelas. Dios puede hacer y trajo en este caso de Nehemías una cuarta bendición. Dios bendijo a un hombre valiente como Nehemías. ¿Ese valiente tuvo tristeza? Sí. ¿Ese valiente tuvo temor? Sí. Pero el valiente sigue adelante a pesar de sus emociones. Pon la siguiente lámina. El valiente avanza y se prepara para lo que Dios va a hacer, sabiendo que Dios está de su lado. Hoy Dios te está diciendo que puedes tener emociones como temor, como tristeza o no sé qué otra emoción estás experimentando en tu corazón, en tu vida. Pero Dios dice que puedes alcanzar las metas que Él tiene para tu vida, los sueños que tienes para tu vida, dando un paso de valentía. Y la única manera de ser valiente es cuando entiendes que Dios está a tu lado. En medio de lo que tú estés experimentando, en medio de los desafíos que estés enfrentando, Dios está de tu lado. Y esa es la valentía que Dios espera que tú y yo actuemos. ¿En qué cosas necesitas ser valiente? Quizás necesitas ser valiente para guiar a tu familia en los caminos del Señor. Quizás necesitas ser valiente para fortalecer tu relación con tu esposo, con tu esposa. Quizás necesitas ser valiente para iniciar un proyecto personal que Dios quiere dar en tu vida. Quizá necesitas ser valiente para empezar a crecer espiritualmente de una manera fuerte y consistente. ¿Sabes? Estamos viviendo tiempos desafiantes donde mucha gente está necesitada profundamente de Dios. Y Dios está llamando a su iglesia a que responda, a su iglesia a que actúe con valentía. Valentía no significa ser imprudentes. Valentía significa actuar con prudencia, pero dar pasos hacia lo que Dios quiere ser. ¿Sabes? Mucha gente está esperando y anhelando. Cuando yo converso con mucha gente en estos días me dice, ya espero que salga la vacuna. Y todos están esperando, y parece que están así la gente, ¿no? Ya, que salga la vacuna, por favor, y venga la vacuna, y regresemos a la realidad anterior. Y mucha gente está esperando, poniendo su confianza en la vacuna. ¿Sabes? Realmente esa es una esperanza en algo muy ligero. La verdadera esperanza que el ser humano debe tener está en Jesús. Jesús es el único que realmente puede entrar en nuestro corazón y obrar en nuestra vida para guiarnos a que podamos alcanzar las metas que Dios tiene para nosotros.
Así que Dios quiere levantar una iglesia valiente, donde esa iglesia valiente lleve a otras personas a un encuentro con Jesús y ayude a los que se encuentran con Jesús a crecer en su relación personal con Él. Pongámonos de pie, por favor. Ahí en el lugar que estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y busca al Señor. Hoy día hemos aprendido de Nehemías, un hombre que tuvo temor, un hombre que tuvo tristeza, pero un hombre que fue valiente. Hoy día Dios está llamando a cada uno de ustedes, a mí, a ser personas valientes, a ser cristianos valientes, que realmente avancemos hacia lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Padre que estás en los cielos, te bendecimos en este día, te honramos en este día, Señor. Hoy reconocemos que tenemos un Dios grande que eres tú, un Dios poderoso que eres tú, Señor, un Dios al que obró en la vida de Nehemías y le enseñó una lección, le enseñaste una lección grande, que es en medio de sus emociones, Él puede dar pasos de valentía. Yo no sé, Padre, qué es lo que hoy día mucha gente está experimentando. Temor, tristeza, angustia, preocupación. Y esas emociones los hacen creer que no pueden ser valientes, que no pueden avanzar hacia lo que tú tienes para sus vidas. Por eso, Padre bueno, hoy ayúdanos a entender que tú estás de nuestro lado y que tú vas a obrar poderosamente en nuestras vidas. Que tú nos has levantado para guiar a otros a un encuentro con Jesús y ayudarlos a crecer en ti. Bendice a cada persona que hoy día se ha unido a honrarte a través de este tiempo y toca el corazón y su mente. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga ricamente a cada uno de ustedes, que tengan una linda semana. Bendiciones mil.